¿Estamos bien ahí? Hola, hola. ¿Estamos bien, gente, ahí? Bueno, gracias por estar y empecemos a festejar que no pueden con nosotros. Están intentando por todos los medios llevar adelante un genocidio en la Argentina de carácter económico, que les salga más barato históricamente que el costo del genocidio con el que se cargaron 30.000 compañeros en la década del 70. Pero son los mismos. Recién un compañero me marcaba, cosa que es exactamente así, que la triste historia argentina del siglo XX que nos trajo días oscuros de sangre y muerte se iniciaron con el bombardeo criminal a la Plaza de Mayo en el 55, cuando bajo el apotegma de Revolución Libertadora, no sé si le suena la palabra, bombardearon de manera criminal la Plaza de Mayo, matando a los compañeros y a chicos que estaban haciendo un tour a la Casa de Gobierno. Bombardearon la Casa de Gobierno y bombardearon la residencia del presidente intentando un magnicidio. De ahí en adelante la historia se cobró con violencia, esto de andar durmiendo con el enemigo. Perón nos dijo, y nos dejó como legado, que hay dos occidentes. Uno es el occidente hispánico-latino, al cual pertenecemos, que es la cultura del Mediterráneo desde la antigua Grecia hasta hoy. Y otro es el occidente anglófilo, al cual no pertenecemos, y que tiene sus raíces y su identidad moderna fundada en el concepto económico del capitalismo. Obviamente no somos capitalistas, somos la tercera posición, y esa tercera posición es política, económica, geopolítica. Tratar de ser claro en esta época es difícil porque hay muchos que andan por ahí con la autopercepción de ser peronistas, y en esa autopercepción de ser peronistas se han comportado siempre como el enemigo. Y han tratado de salir a seducir a una sociedad que cambió la vaca atada de la oligarquía con olor a bosta, que viajaba a Europa con sus hijos y la vaca para darle leche fresca en el mismo barco, a la nueva descendencia de aquella oligarquía que empezó a viajar a Walt Disney. Entonces tenemos algunos que dicen que son peronistas, pero necesitan el voto de Mickey Mouse. Necesitan que la clase media de Walt Disney los vote. En esa transición del 83 para acá se fue deteriorando una y otra vez la identidad. Y la crisis más profunda que tenemos no es la de la organización. Acá estamos, en el medio de Córdoba. Y seguramente la próxima seremos mucho más y seguramente volveremos a ganar Córdoba. Y en ese contexto, el problema es de identidad. Es cómo ganar. Porque ganar o perder una elección es una circunstancia. Pero no saber para qué se ganó es una estupidez. Entonces, eso de ganar por ganar, como si el objetivo único fuera ganar, y queda claro que somos un movimiento con vocación de poder porque necesitamos el poder para transformar. Pero si el poder nos hace esclavos, en vez de liberarnos, nos hemos equivocado. Hace 48 horas que mi teléfono no para de sonar, porque me llaman de todos los medios del país e incluso del extranjero para preguntarme, ¿usted es el que dijo hace 4 años que la Quinta de Olivos era un cabaret? Sí, soy yo. Lo dije en el 2020. Les di los nombres, los horarios, los lugares. Y en aquel momento aparecían los autopercibidos peronistas y me decían, ¿cómo vas a decir eso de Alberto? Nunca mostré el video del ascensor. Lo piden, hoy me llamaron 40 veces para preguntarme si le iba a pasar. Si yo lo hubiera mostrado en el 2020, el gobierno de Alberto terminaba. Porque esto que está pasando hoy hubiera pasado en el 2020. Con lo cual yo no iba a hacerle un favor al enemigo liberal de
allanarle el camino de gestión para que se cargaran un gobierno que había nacido propio. Y hoy ya no hace falta porque está todo probado. Con lo cual, ser cómplices de los Alberto Fernández nos trajo hasta acá. Yo dije en aquel momento que le iban a pavimentar el regreso a la derecha liberal más criminal y sanguinaria. Está grabado, con fecha, día y hora. Y no me equivoqué en nada. Los trajeron de vuelta, están en la Casa de Gobierno y ahora nosotros tenemos que trabajar para combatirlos y vencerlos una vez más en la historia argentina. Pero no hicieron méritos, fue culpa nuestra. El partido lo perdimos por los goles en contra. No llegaron una vez al área. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sincerar que hemos cometido errores y a veces horrores en la gestión pública. Esta realidad tan dura y decadente nos abre una oportunidad de reempoderamiento como campo nacional. Si somos capaces de volver a representar a los trabajadores. Abandonamos nuestro rol como estructura obrera para dedicarnos específicamente a una etapa en donde pareciera que consignas de un progresismo que terminó comiéndose al peronismo eran correctas porque ya estábamos en una etapa relajada en el cual el éxito de nuestra maniobra nos permitía diversificarnos de una manera de poder hablarle a sectores de minorías sin ver que en realidad estábamos en un gobierno que se comía el salario. Y entonces, cuando un gobierno se come el salario, deja de ser un movimiento obrero y un partido de gobierno que representa a la clase trabajadora. Los gritos de los trabajadores eran salario. Y la CGT le hacía un acto en la Plaza de Mayo para apoyar a Alberto. Y yo ya le había dicho a la CGT y al pueblo argentino, Alberto tiene un prostíbulo en Olivos. Y la CGT creía que había que bancar a Alberto, cuando el paro era inevitable contra Alberto. En el cierre de campaña en Rosario, este personaje prostíbular había dicho, si me equivoco avísenme, salgan a las calles y llámenme la atención. En el momento que la CGT hace el acto para apoyar a Alberto, el salario se había deteriorado un 30%. Con lo cual uno se imaginaba, vamos a la plaza a putearlo, a decirle hasta acá, corregí, sacá a Guzmán. Y la CGT fue y dijo, venimos a apoyarte, vamos campeón. Esa misma noche volvió y se compró otro celular para poder chatear con 2 minas al mismo tiempo. Y los trabajadores dijeron, muchachos, ustedes no nos representan. Ustedes no son lo que nosotros votamos, esto no es lo que queríamos, no es por lo cual los reempoderamos, no es nuestro gobierno, y seguíamos sin escuchar. Hoy cuando piso Córdoba y veo un zoológico de gorilas floreciente que viven de la soja que trajo Perón en el 43 con el GOU. Son todos millonarios peronistas, porque son millonarios gracias a la prognosis de Perón, al primer plan quinquenal y a la ejecución económica de un peronismo prospectivo que pensaba 70 años para adelante. Veo trabajadores que no votaron a Sergio Massa, que ahora no tienen para comer. Y entonces uno le dice, ¿me prestás tu recibo de sueldo? Acá dice, vacaciones pagas, Perón. Día por maternidad, Perón. Ley de agremiación, Perón. O sea, digo, a ver, tu recibo de sueldo tiene un monto nominal de salario y todos tus derechos que los consiguió y los logró para vos el Movimiento Nacional Peronista a lo largo de 70 años. ¿Por qué votaste a los que dijeron que te van a sacar todo eso del recibo de sueldo? ¿Cuál es la lógica de alguien que se suicida?
La lógica fue el hastío, el cansancio de no ser escuchados. Y fundamentalmente porque transformamos un movimiento vivo y vigoroso, que es el del trabajo. Por eso le agradezco a los compañeros de esta casa, porque la casa del peronismo son los sindicatos, los gremios y las organizaciones del trabajo. Eso lo reemplazamos por punteros políticos. Entonces dejamos de lado las organizaciones sindicales y gremiales, la fuerza del trabajo, para que nos conduzca un intendente. Tenemos problemas, muchachos. Perón alguna vez le dijo al intendente de la ciudad de Buenos Aires, que había opinado sobre una reunión de Perón con Pinochet, lo citó a la Casa de Gobierno y le dijo: mire, maestro, usted me ha enseñado a mí una gran lección, le dice Perón. Imagínense estar frente a Perón y que te diga eso y no saber de qué te va a hablar. Entonces le dijo: usted me enseñó algo muy importante, un intendente tiene más funciones que el presidente. Hizo un silencio y le dijo: el intendente tiene 3 temas fundamentales y el presidente solo 2. Yo soy presidente y tengo que encargarme de la política exterior e interior. 2. Y usted tiene 3. Alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, está claro que ahí no están los dirigentes que necesitamos para la revolución. Ahí están los gestores que tienen que atender en la primer trinchera de gestión las necesidades de sus pueblos. Pero esa no es la conducción del movimiento obrero. La conducción del movimiento obrero está en los trabajadores. ¿Cuántos diputados nacionales tiene el movimiento obrero hoy? ¿Cuántos senadores nacionales vienen del seno del movimiento obrero? Alfredo Palazzo, Sergio Palazzo, que viene del radicalismo, o sea, es un compañero del campo nacional, pero no viene de la fila del peronismo. Y el compañero de Canillitas. Esto es todo lo que hay. Plaín. Es todo lo que tenemos. Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos llegar a la degradación del movimiento obrero del peronismo a tal punto que no tengamos un bloque de diputados y senadores que surjan del movimiento obrero? Perón, creo que hasta donde yo entendí, dijo: la columna vertebral del movimiento es el movimiento obrero. Bueno, no se cumple. Las reuniones del pejotismo, todos sabemos que Perón no fue presidente por el PJ, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Fue por el laborismo, por el Frejuli, por el Frejudepo, el PJ no estaba en su agenda del día, no se levantaba a la mañana y decía: ¿qué voy a hacer con el PJ? Porque quien conduce el movimiento, lo que menos le preocupa es el instrumento. La conducción del movimiento es transversal, con lo cual la definición táctica del instrumento electoral es de último minuto. O sea, se juntan las voluntades y se define el frente. Caímos en un pejotismo absurdo, pero que finalmente representó a todos nosotros frente a la sociedad. La sociedad, tomada por los medios de comunicación analógicos, dice: estos son los representantes del peronismo. Durante los últimos 4 años, sin citar para atrás, el gobierno de Alberto y Cristina le pagó 1.200 millones de pesos por año al Grupo Clarín, de pauta publicitaria. Pareciera no ser una decisión ajustada a la ley de medios que el propio gobierno de Cristina sacó en su último periodo presidencial y que derogó Macri por decreto. ¿Qué hubiera pasado si en 4 años, en 20 minutos, les parece un tiempo razonable, el secretario legal y técnico de la presidencia hubiera redactado 3 renglones que dijeran: déjase sin efecto el decreto de fecha tal del presidente Macri, repóngase la ley de medios que fue votada por unanimidad y que era nuestra? Íbamos a volver mejores y efectivamente le mejoramos la pauta a Clarín. O sea que Mañeto está de acuerdo con que los últimos 4 años de gestión a él le mejoró mucho la cosa. La viceministra de Educación renunció a su cargo a los 3 meses, hay que recordar, mujer con dignidad,
porque les mandaron a firmar un decreto del Ministerio de Educación que le daba a imprimir los libros de todo el sistema educativo nacional a Clarín. Entonces yo digo, tenemos errores graves, abandonamos al movimiento obrero, tuvimos políticas económicas liberales que afectaron el salario y en vez de protestar, bancamos al gobierno. Le hacemos favores a Clarín de Pauta, al Grupo La Nación. Desatendimos a los medios que protegía la ley de medios, que son los medios que hacen a la idiosincrasia y la cultura de cada uno de los pueblos, de cada una de las provincias. Hoy estamos a la intemperie otra vez, y ese tránsito por los últimos 4 años de gobierno no nos permitió asimilar las estructuras para continuar la batalla. Estamos a la intemperie. Emitieron un decreto, ley, de necesidad y urgencia, vigente hoy, que la Corte Suprema de la Nación no derogó, que es mucho más importante desde el punto de vista de la normativa aplicada que la propia ley de pasta base que votaron en el Congreso. Ese decreto los autoriza a desguazar la Argentina. Ese decreto les da facultades omnímodas para destrozar la Argentina. ¿Qué hicimos? Fuimos a un paro de 12 horas, un paro raro, paro de 12 horas que arrancaba al mediodía. Después fuimos al paro general, pero fue un paro general con media movilización, vamos a ver qué hacemos, para no molestar a la gente que va con el auto en la 9 de julio, no caerle mal a la clase media. Y después adherimos a la marcha de los universitarios y ahora marchamos por San Cayetano cuando nos convocan las organizaciones sociales. De paro general por tiempo indeterminado, ni hablar, ni en chiste. La CGT diciendo nos vamos a plantar. ¿Y esto con qué lógica se aborda? La CGT no es el instrumento de la recomposición salarial, es el instrumento de las paritarias. Los sindicatos y los gremios defienden a los trabajadores en paritarias y dentro de las paritarias está la recomposición salarial. La recomposición salarial siempre va atrás de la inflación, por eso es recomposición. O sea que si nosotros vamos a tener únicamente compañeros sindicalistas y gremialistas que luchan por recomponer el salario perdido, nunca vamos a conquistar derechos. Estamos corriendo atrás del salario perdido. Perón decía que el salario va por la escalera y la inflación por el ascensor. Desatado esta crisis profunda de haber caído en manos de nuestros verdugos, de un gobierno colonial, de ocupación, de característica anglófila, cuya definición es la entrega de la soberanía de los argentinos para transformarnos en una colonia rentable. Algunos soñadores de la clase media urbana quieren ser Australia o Canadá o alguna colonia de ultramar donde se cobren dólares y les permitan viajar a Walt Disney sin visa. Ese segmento forma parte de lo que yo defino territorio poblado. ¿Qué es el territorio poblado? La estructura geográfica de la Argentina donde nació alguien que tiene un documento argentino pero no es patriota ni le interesa tener patria. Vota. En el mismo territorio geográfico nacemos los patriotas, los que sentimos y tenemos patria. También votamos. El voto de ellos vale 1 y el nuestro vale 1. Construir la patria es un trabajo ciclópeo, destruirla es un rato. Cuando el voto de ellos, sumado al error de algunos votos nuestros, les da al gobierno, en 6 meses destruyen no una década ganada, un siglo ganado o la historia completa. La Argentina hoy tiene como escenario que la patria está en riesgo, pero ya no es un eslogan de campaña, es un hecho fáctico de la realidad, está en descomposición.
Por eso, el imperativo de la hora, yo lo fijé algunos años atrás, diciendo que había que resistir, insistir y persistir. Hoy yo los convoco a abandonar la teoría de la resistencia y pasemos a la etapa de la acción, a la contraofensiva. En la escuela de guerra se enseña que cuando el enemigo ostenta sus capacidades, es momento de lanzar el contraataque. Si alguno está dormido todavía, ya mostraron todo lo que son capaces de hacer. Lo único que puede pasar es que lo sigan haciendo y todo sea peor, pero ya han mostrado lo que son capaces de hacer. Es tiempo del contraataque. No hay otra medida posible que no sea la acción, porque en la actitud pasiva nos va la vida. Y no lo digo en forma metafórica, porque en este momento, mientras charlamos acá, hay gente que está perdiendo la vida en un hospital porque no hay insumos. Y porque es una decisión de este gobierno y de ese sector criminal que se ha hecho del gobierno de los argentinos, devastar el sistema de salud para que sea un modelo a la norteamericana. El que no puede pagar se muere. Van a destruir el sistema previsional, quieren privatizar nuevamente y volver a las FJP. Han quitado todos los subsidios a los compañeros que tienen problemas de distintas disfuncionalidades o capacidades diferentes. Trabajan en contra de toda la ampliación de derechos que supuestamente se conquistaron, pero que si no tienen sustento económico son nada más que enunciados, proclamas. Y está claro que ellos están vaciando el Estado. Vengo de la universidad, de dar notas con la radio y la televisión de la universidad, donde están luchando por su subsistencia. A nivel nacional han vaciado todos los medios públicos. Quieren la destrucción de YPF. Yo anuncié, y estamos a pocas horas de que una jueza de Estados Unidos pueda dictaminar el traspaso de las acciones del Estado argentino a los acreedores que tienen embargadas las acciones. Con lo cual privatizarían YPF sin proceso licitatorio, por orden de un juez de Estados Unidos, que a sola firma de una sentencia transferiría el paquete accionario del Estado argentino a posesión de los acreedores buitres. ¿Cuál es la acción de resistencia de los compañeros petroleros? ¿La vieron ustedes? Esto de quédate tranquilo y aguantá un poco más, por ahí tenemos suerte y a vos no te tocan, discurso perverso de gremialistas. Discurso perverso de gremialistas. Les da ventaja competitiva, les permite ganar tiempo. Claro que todo lo que ustedes escuchan de Alberto Fernández es verdad y hay mucho que todavía no se contó. Pero el tiempo y la oportunidad en que se cuenta tiene que ver con la necesidad de que nosotros dejemos de hablar de todo lo que estamos hablando acá y de la intención de un gobierno de ir a liberar a los genocidas y tratar de que Astiz se vuelva a su casa. Con lo cual, por supuesto, yo la autocrítica la hice hace 4 años, no necesito hacerla ahora, de Alberto Fernández, lo dije cuando todos se callaban y los propios lo amparaban. No voy a perder tiempo ahora, yo ya hablé. Hace 4 años cuando había que hablar. Ahora organicémonos para combatir. Porque si entramos en esa maraña ridícula de farándula, nos estamos equivocando. Es lo que quieren y pretenden. Alguien me preguntaba hoy, bueno, ¿cómo ves ahora la posibilidad del peronismo? Nunca tuvimos más oportunidades de reagruparnos que las que tenemos hoy, porque es tan pornográfico, tan criminal, tan dantesco el intento de destrucción de la patria de los argentinos, que ahora nos tiene que unir el amor entre los que somos patriotas y esperemos a todos los que van a venir por espanto. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es agrupar por amor a la patria. Y una vez que organicemos ese amor a la patria, ese amor al pueblo argentino, que es el que nos caracteriza a nosotros y por lo cual hacemos política, prepárense a recibir la inmigración del espanto, que son los que lo votaron. Ustedes me van a volver a ver llegar a Córdoba y van a ver llegar a todos los que votaron este gobierno, arrepentidos, pidiéndonos gobernabilidad y que le devolvamos el patrimonio que les está robando este gobierno. Este gobierno les está pidiendo que saquen los dólares que tienen la cara de Perón, que compraron en los gobiernos peronistas para pagar los impuestos liberales con la cara de Alberdi. No les está pidiendo que ahorren, les está pidiendo que saquen sus ahorros. En materia económica,
Quitarle los ahorros al pueblo argentino es desinvertir en el futuro, porque el ahorro es gasto futuro. Con lo cual, si vos le limpiás el ahorro al pueblo argentino, estás liquidando la economía futura, que es el consumo a futuro, eso es el ahorro. Eso está pasando al mismo tiempo que se liquida el salario y por primera vez en la historia un asalariado en blanco es pobre. Está bajo la línea de pobreza con un salario en blanco. Viene el intento de la destrucción de los derechos sociales. El problema de los empresarios son los trabajadores. Discurso remanido. El problema son los juicios laborales. Me tocó hacer una nota con Babi Echecopar hace 48 horas donde discutíamos esto y le digo, mira maestro, yo soy empresario, tengo un medio de comunicación, mi problema no son los trabajadores, mi problema es la patria financiera, la tasa de interés y el retorno de los bancos. Así que a mí modificame la ley de entidades financieras y dejame las leyes laborales como están, que a mí no me preocupan. Obviamente, el odio es más fácil de inyectar que la prevención sanitaria. ¿No? Desde chico tenemos que decirle al chico, lavate las manos, ¿no? Todo lo que es prevención de primera instancia. El odio es mucho más simple. 70 años de peronismo. Claro que cuando uno agarra la calculadora y le pide a un liberal, sumame los 70 años, no es tan difícil. Aprendimos a sumar y restar, sumame 70 años de peronismo. No da. No da. En los últimos 70 años, si sacamos los gobiernos radicales y las dictaduras, quedamos para atrás, muchachos. Entonces, los últimos 70 años no fueron peronistas. Ojalá hubieran sido peronistas. Pero no es verdad. Y entonces enfrentamos una dialéctica del odio que cobró una lección vital para los argentinos, producto de los errores, de los horrores, y porque también cometimos un error, que es que no hicimos un trasvasamiento generacional, no le entregamos en los espacios a los más jóvenes sub-50 para que protagonicen la conducción. Ustedes saben que yo no soy republicano, soy confederal. Yo creo que hemos llegado a la instancia de una república que se ha constituido en una asociación ilícita. Tenemos una Corte Suprema con 4 miembros. Es la única Corte Suprema del planeta que no tiene un número impar para tomar decisiones. Con lo cual va de suyo que si no son 5, si no son 7, si es número par, hay contubernio. La única manera de llegar a una conclusión es que se pongan de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, no es justicia. Los abogados lo saben mejor que yo. Por eso el número es impar en todos lados del mundo, salvo nosotros que tenemos una corte de 4. De esos 4, ninguno viene de la justicia, ninguno es juez. Pero 2, en particular, fueron nombrados por decreto por Macri. Yo no soy abogado, pero si me llama él mañana que es presidente y me dice, te nombré miembro de la Corte por decreto, le digo, no, pará, el Senado, el acuerdo del Senado, ¿cómo por decreto? No puedo ir por decreto. Ya está, Wanda, yo ya te nombré. Tuvo que venir el ex compañero Pichetto a salvar a Macri y decirle, no, dejá, boludo, que te lo paso por el Senado y lo arreglamos porque esto es dantesco. Bueno, pero vos me lo podrás arreglar, sí, dejá que yo te lo arreglo. Y con supuestos compañeros peronistas le arreglaron el nombramiento a los 2 miembros de la Corte que habían aceptado ser miembros de la Corte por decreto. Está claro que si uno acepta ser miembro de la Corte por decreto, queda inhabilitado para ser miembro de la Corte. Porque si un juez de la Corte acepta un nombramiento irregular, no puede ser quien interprete las leyes. Por ejemplo, la constitucionalidad de las leyes. O quien dictamine en última instancia sobre la libertad y los bienes de las personas. Bueno, tenemos una Corte de 4 con 2 que aceptaron ser miembros por decreto y después se corrigió entre gallos y medias noches en el Senado, de alguna manera lo vamos a arreglar, un poco de masilla y pintura y anda a la Corte. Todas estas cosas pasan en la Argentina y pasaron con niveles altos de complicidad de los autoproclamados y autopercibidos compañeros peronistas. En esa nutrida agenda de autopercibidos peronistas, empezaron a ceder frente a la comunicación. Y entonces, para salir en Clarín o que te inviten a TN, no podés decir tercera posición.
Tenés que ceder dialécticamente a lo que ellos necesitan de vos. Ser un peronista funcional. Entonces, tráeme un peronista funcional. Que diga que no es parte de... pero que sea funcional, que no se ponga del otro lado a pedir un paro general por tiempo indeterminado, lucha obrera y organización. Que venga un peronista capitalista, que venga un peronista moderado, que venga un peronista cómplice. Y entonces, claro, en la televisión aparece ese peronismo, pero en la base nos desintegramos. Y cuando llega el momento de ir a votar, los compañeros de verdad no votan a esos compañeros complacientes, moderados y funcionales. Por eso perdemos. Si no llegaba un pibe de 50 años, un año y medio antes de la entrega del poder, un gobierno que había nacido nacional, popular y peronista se iba en helicóptero. Ese pibe se llamó Sergio Massa, llegó en el último minuto cuando estaba aterrizando el helicóptero y Alberto estaba ocupado. Y entonces le dijeron, hacé lo que puedas. Y Sergio Massa dijo, bueno, agarró un montón de platitos en el aire y nos llevó hasta la entrega del poder en término, porque si no hubiera sido la primera vez en la historia que un gobierno peronista de origen peronista hubiera terminado antes un mandato, lo cual hubiera sido una catástrofe. Uno dice, bueno, ¿Massa hizo todo bien? No. Ahora, ¿no era el pibe de la embajada Massa el que venía a ajustar, el que venía a destrozar la Argentina, que era pro-yanqui? Massa no le compró los aviones F-16 a Dinamarca, se lo compró este gobierno. Massa no ajustó el salario, fue recomponiendo. Massa anuló el impuesto a las ganancias. O sea, a ver, para muchos que venían con el peronómetro en la mano, Massa les rompió el peronómetro, terminó gestionando hasta el final del gobierno, siendo funcional a los intereses de los trabajadores y anunció, si no hacemos esto el boleto va a costar 1.000 pesos. Y cuesta 1.000 pesos. Y la nafta va a costar 1.500 y cuesta 1.500. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el debate interno, honesto y sincero, para plantearnos definitivamente en qué nos equivocamos para que esto no pase nunca más? Porque elecciones se van a volver a ganar. Ahora, si vamos a volver a ganar para que Guzmán sea ministro de Economía, mejor no ganemos. Si vamos a volver a ganar con un Alberto Fernández, mejor no ganemos. Es preferible perder con lo propio que ganar con lo ajeno, porque finalmente cuando ganamos con lo ajeno creen que nosotros somos eso. Y así no se construye un triunfo. Triunfo es volver al poder del gobierno de los argentinos y nacionalizar el comercio exterior. Y hacernos de los dólares que nos pertenecen a los argentinos, que fueron fugados, eludidos o evadidos por la oligarquía con olor a bosta que putea a Perón con la soja que trajo Perón. 480.000 millones de dólares es el número de los dólares argentinos en el extranjero. 480.000 millones de dólares. El 100% de las reservas del Estado Federativo del Brasil. La Argentina debe 400.000 millones de dólares, más o menos, de deuda externa. Y el dinero que debemos está todo en caja de seguridad en San Giles, Suiza, Nueva York, Caimán, de argentinos que se llevaron el dinero evadiendo o eludiendo el pago de impuestos que a ustedes no se lo permiten. Porque si ustedes se atrasan con el monotributo, les cae la FIP. ¿Saben qué hicimos los peronistas en los últimos 40 años de democracia? 5 blanqueos. Entonces le decimos al ladrón que se llevó la Coca-Cola, y la tiene en Suiza, que nos debe 1.000 millones de dólares. Traelo que no hay problema. Es dinero robado, pero si lo traes, no te vamos a cobrar impuestos. Vos traelo porque necesitamos plata. Estos 1.000 millones en Suiza dieron intereses durante todo el tiempo que estuvieron depositados en una cuenta en el extranjero. La Argentina le perdona la evasión del capital. Vos traelo de vuelta. Y los intereses que generó la plata, el lucro cesante de los argentinos, los intereses que nos cobra el fondo y los acreedores buitres por el no pago de las deudas, los default. No, bueno, pero si no, él no trae la plata. Pero si él no la tiene que traer, la tenemos que ir a buscar. Nadie le tiene que pedir que la traiga voluntariamente. En la Argentina, nosotros seríamos el paraíso de Al Capone.
El pobre Al Capone, ustedes saben que murió de sífilis en una cárcel en Estados Unidos por evadir impuestos. Si hubiera sido argentino, se metía en un blanqueo y vivía en Puerto Madero. Entonces, este es el paraíso de la mafia organizada. Este gobierno fue más allá y propuso un blanqueo para extranjeros. O sea, algo inédito en el planeta, y cuando presentaron la ley de pasta base en el Congreso, pusieron en letra chica que el blanqueo sea para cualquiera. Y ese cualquiera incluía a cualquiera que quisiera venir a la Argentina a blanquear dinero evadido de otros países o dinero negro que no pudieran justificar. El psiquiátrico esquizofrénico dijo en un reportaje: a mí que me importa de dónde tienen la plata. En la lista de qué me importa de dónde viene la plata está el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, el narcotráfico. O sea, fuera de eso, nada. Y ellos pretendían que la Argentina fuera un lugar donde todos esos capitales pudieran ingresar libremente para ser blanqueados. Finalmente, se aprobó el blanqueo, con los 72 votos de los 72 senadores, incluidos los nuestros. Entonces uno dice, bueno, que Lustó vote el blanqueo, no nos extraña, pero que lo voten los senadores peronistas, nos explica. Fui el primero que pedí el juicio político para Javier Milei, le pedí la construcción jurídica al doctor Barcesat, con el cual ya habíamos impulsado el juicio político a Mauricio Macri en su momento. Lo presentamos, hay varios presentados, tenemos 99 diputados. Ninguno firmó el pedido de juicio político, ninguno de los diputados de nuestro bloque cree que existan motivos para pedirle el juicio político a Mauricio Macri, ni uno. No tenga duda, compañero. Defienden privilegios, está claro. El problema es, muchachos, ¿quién armó las listas? No metimos un solo diputado que crea que existen causales de juicio político a Milei, ni uno de los 99, ni uno de los 33 senadores. Y por supuesto, la CGT no nos acompañó tampoco. Daer no está convencido de que el gobierno sea tan malo como para pedirle el juicio político al gobierno o hacerle un paro general por tiempo indeterminado. El compañero Daer, que representa a la UIA, a la CGE y a la patronal, y por eso está en la CGT, ¿no? Sí, creo que es al que le dijeron poné la fecha a la puta que te parió y le robaron el atril, ¿es ese? Bueno, sigue ahí representando a los mismos, sin poner la fecha y sin pararle al gobierno. Entonces tenemos que ir ordenando los marcos de acción. ¿Por qué hago miles de kilómetros para encontrarme mano a mano con todos ustedes y no lo hago como lo hago todos los días, en donde hacemos multitudinarios actos en cada una de las editoriales que hacemos en el programa o en el canal? Porque una cosa es la comunicación masiva y otra es reagrupar las células de organización que son indispensables en cada territorio. Como yo les decía, no soy republicano, soy confederado, yo soy bonaerense, no soy cordobés. Con lo cual mi destino político está en la provincia de Buenos Aires, en el esquema ideológico que yo planteo para gobernar la Argentina. Porque yo planteo volver al colegio electoral, donde las provincias eligen al presidente y no el voto directo con segunda vuelta, que es una estafa electoral. Porque el sistema electoral propone personas para todo el conjunto de los argentinos en una votación nominal, individual, con segunda vuelta para presidente, de personas que no conocen. Y entonces, si uno conoce la geografía, extensa geografía de la Argentina, sabe perfectamente que nadie, absolutamente nadie, antes de la publicidad, es lo suficientemente conocido para que alguien lo vote. Y todos sabemos que la publicidad no es contenido, es eslogan. Entonces se arma un presidente en cortísimo tiempo con intensiva publicidad. Y la población está obligada a elegir sobre publicidad. Sobre publicidad elegimos a Macri, Alberto Fernández y Milei. Eso muestra que llevamos 12 años perdidos en la Argentina, porque el sistema electoral directo de segunda vuelta consagra a cualquiera, y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Y en términos de estos, había
Había alguien que dijo alguna vez, no subestimen a los estúpidos porque son tantos que eligen presidente. Bueno, necesitamos un sistema electoral que permita a las provincias proteger sus intereses de manera genuina, porque es la única manera en que las provincias en el colegio electoral pueden hacer valer sus intereses antes que alguien se siente en el sillón de la presidencia de la nación. Yo propongo entonces salir de la República hacia una democracia confederal. ¿Cómo se hace más entendible el modelo confederal? Si yo les digo a todos ustedes, si leyeron la Constitución, alguna vez la tuvieron en la mano, aunque no la hayan leído profundo, y todos leyeron o escucharon el preámbulo en el 83 recitado por Alfonsín. Dice el preámbulo de la Constitución Nacional que se basa en los pactos preexistentes. Stop. Esos pactos preexistentes son los que firmaron las provincias preexistentes a la Constitución del 53 y preexistentes a la organización nacional y a la propia nación tal cual se la conoce en Estado republicano. ¿Alguno de ustedes probó ir a leer los pactos preexistentes en la Constitución? No están. O sea, el preámbulo dice, nos basamos en esos pactos preexistentes, pero no están en la Constitución los pactos. No dice, acá están los pactos preexistentes, nos basamos en los pactos preexistentes, acá está la Constitución. ¿Cuál es el problema de los pactos preexistentes? Que los pactos preexistentes dicen que la organización política de la Argentina es confederal. Entonces esos pactos preexistentes se borran. Y yo les dejo en claro que una de las provincias que firmaron los pactos preexistentes es Córdoba. Después te cuentan, después del preámbulo, hemos elegido el sistema republicano, representativo y federal. En la segunda etapa es eso. Eso es después de la batalla de Caseros, donde el traidor de Urquiza, con un ejército portugués, de mercenarios portugueses, comprometiendo el patrimonio de su provincia, Entre Ríos, venciera a nuestro restaurador bonaerense de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros. Después de Caseros, se quedaron con territorio nuestro de los bonaerenses para hacer la capital federal. Se quedaron con la aduana, entonces la Constitución dice que todos los recursos de la aduana los administra el Estado Nacional, pero los que ponen la producción que sale por el puerto son las provincias. Dice que todos los impuestos nacionales son federales. Y después se inventaron la coparticipación. A partir de ahí, el látigo y la chequera de cualquiera que está en la presidencia de la República sodomiza y mantiene secuestradas las provincias. Y empieza, si querés plata, votame las leyes en el Congreso. Si querés plata, venía a firmarme el pacto de mayo, y allá van los gobernadores engominados con los zapatos bien lustrados, a arrodillarse ante los enemigos de la patria por 2 cheques sin fondos que le dan para traer a la provincia. Porque el sistema unitario llegó a las provincias y los gobernadores de las provincias dejaron de ser confederados y ni siquiera federales. Son unitarios viviendo en sus provincias. En ese esquema, cuando yo les planteo, salgamos del modelo republicano, vayamos a la reforma de la Constitución y hagamos una Constitución para el siglo XXI, basada en la del 49 que está secuestrada. Si yo les digo a ustedes, si alguno leyó la del 49, muchos sí, muchos no. Está secuestrada. Quedó el artículo 14 bis. Después no quedó más nada. En ese esquema, devolverle la autonomía a las provincias, el cobro de los impuestos, los derechos aduaneros de cada una de las provincias, el derecho a la administración de sus recursos naturales, conforma un modelo que para los más gorilas que encuentren es el modelo norteamericano. ¿Por qué? Porque los estados de los Estados Unidos son una confederación. Estados Unidos quiere decir confederación. ¿Por qué no usaron el término confederación? Porque los vencidos en la guerra civil fueron los confederados del sur. Entonces, para no usar la palabra que identificaba a los derrotados, dijeron, tenemos que decir confederación, busquemos un sinónimo, Estados Unidos. Cada uno de los Estados Unidos es tan independiente que determina sobre la vida y la muerte, porque hay estados con pena de muerte y otros que no la tienen. No hay una ley de pena de muerte para todos los estados o una que lo prohíba. Cada estado determina autónomamente.
determinan sobre las leyes inmigratorias. La Florida dice yo no quiero latinos y Texas dice que vengan. O sea, cada uno mantiene sus autonomías. En materia fiscal mantienen sus autonomías. Y el presidente se elige por colegio electoral. Con lo cual, a esos gorilas de Walt Disney hay que decirles, muchachos, si ustedes ponderan tanto al país del norte, nosotros les proponemos el mismo éxito en los Estados Unidos del Sur que somos nosotros, que es la Confederación Argentina, porque así nació la patria confederada. Y como ellos sabían que la Confederación es un instrumento de éxito, nos lo robaron y nos instalaron la República. Esta República tiene dos trampas, el sistema electoral y la coparticipación. Y con esas dos trampas nos están manejando hacia el fracaso. Si existiera una confederación, no hay Milei. Si existiera la confederación, no hay decreto de necesidad y urgencia para la liquidación de la Argentina. Si existiera la confederación, no hay ley de pasta base. Yo propongo eliminar el Senado, porque no tiene sentido si las provincias mandan que exista un lugar donde los senadores representan los intereses de las provincias frente al monarca de turno, que es el presidente. La Constitución prevé que el presidente tiene derecho de veto de las leyes e indulto judicial. Cualquiera que tenga ganas lo busca. El indulto es una facultad del rey y el veto de las leyes es una facultad del rey. Es una rémora monárquica. Obvio, fuimos colonia de ultramar española y quedamos con rémoras monárquicas. De hecho, en Tucumán, Belgrano quería una monarquía inca. O sea, claramente las rémoras estaban presentes hasta para declarar la independencia. No estábamos claramente frente a un grito de independencia. Estábamos viendo cómo no quedábamos tan mal con las monarquías del mundo. Y sobre esa base se construyó una constitución liberal. Esa constitución liberal tiene rémoras monárquicas, indulto y veto. Los jueces son vitalicios, no pagan impuestos y se autodenominan familia judicial, porque sus nietos, sus bisnietos, sus amantes y sus tías quedan en la justicia. Y el Poder Legislativo tiene un Senado que es absolutamente delirante, porque las provincias deberían ser quien ponen al presidente, no quien tienen que negociar con el Poder Ejecutivo la defensa de sus intereses. Yo propongo un sistema electoral por colegio que dentro de la reforma que proponemos permita al propio colegio electoral que nombra al presidente su destitución, no por juicio político, por simple mayoría de los votos que la componen durante el periodo de mandato. Entonces, si vos tenés un Macri que manda el oro argentino a Londres, no termina su mandato, porque el colegio electoral se autoconvoca, levanta el cuarto intermedio y ejecuta al presidente. Y eso es por voluntad de las provincias. Cuando vos reempoderás a las provincias se termina otro verso liberal. Habrán escuchado muchas veces, las provincias son inviables. Entonces uno dice, ¿quién lo dice? Prat-Gay, Melconian, Milei. Las provincias son, título, Graf de TN, las provincias son inviables. Yo les pregunto a ustedes, si yo en el recibo de sueldo de ustedes me quedo con las horas extra, me quedo con el básico salarial y los aportes sindicales, ¿ustedes son viables? ¿Cómo va a ser viable una provincia a la cual no le permiten fijar las retenciones de la explotación de sus riquezas? No le permiten quedarse con los impuestos, con el IVA y el impuesto a las ganancias de su propia economía. No les dan los beneficios de las exportaciones de la aduana porteña de las materias primas e insumos exportables de su territorio. Yo me imagino a Neuquén, una provincia inviable, que está sobre vaca muerta, con menos de 450.000 habitantes, y yo veo un Emirato Árabe, veo a los neuquinos más ricos del planeta, y ellos ven una provincia inviable. Entonces tenemos una diferencia de concepción, ¿no? Ellos ven a Río Negro y es inviable. Entonces uno dice, bueno, ¿y las represas, la generación eléctrica? No, eso va al sistema
interconectado. Pero ¿cómo si es de ellos? ¿Quién lo genera? ¿La pesca de quién es? ¿El litio de quién es? ¿El oro de quién es? La Constitución dice que es de las provincias. Es más, es la Constitución que ellos reformaron, la del 94. O sea, miren que es la de ustedes la que dice que todo es de las provincias. Pero en la práctica, el que fija las retenciones es el gobierno nacional y el que las cobra también. Yo le he dicho a Kicillof, por lo menos 3 veces en los últimos 5 meses, que dé la orden de retener toda la coparticipación y no girar un peso más coparticipable del Estado Nacional. La provincia de Buenos Aires entra en quiebra dentro de 60 días. En quiebra, literal, y tendrá que pensar en una cuasimoneda, tendrá que pensar en endeudarse, la provincia de Buenos Aires no tiene más recursos, porque la brutal devaluación que dolarizó los precios y devaluó los salarios, transforma en inviable el presupuesto de la provincia. Porque aparte no se cobran los impuestos. ¿Quién va a pagar los impuestos si no come? Entonces yo lo que le digo a Axel es, esto es muy simple. Si una chequera se tiene que quedar sin fondos, que sea la de Milei. Y que la provincia se quede. Nosotros mandamos 10 pesos los bonaerenses y nos devuelven 4. Bueno, es hora que nos quedemos con los 10 pesos. Avisale a Arba y al Banco Provincia que cambiamos los sistemas recaudatorios y que la plata va a quedar en la provincia. Y ahí vamos a ver cuánto dura Milei. A ver qué tan macho es cuando no le entre la plata que le aportamos. Y a ver cuántas decisiones puede tomar sin la plata. Contra natura de estas decisiones, el gobernador de ustedes viajó a firmar contento el Pacto de Mayo, bien perfumadito, entalcado, ¿no? Como corresponde a alguien que se rinde. Sí, me pareció, vi por un segundo la imagen de Menéndez en Malvinas, rindiéndose, ¿no? Una cosa así. Claro, entonces digo, bueno, se van a dar cuenta que votaron mal cuando este gobierno decide romper relaciones con Brasil y con China, que son los 2 principales clientes de los argentinos. ¿Y ahora que estamos de guerra, dice con Lula? Sí, bueno, por eso digo Brasil y China. Esta provincia, hasta donde yo sé, por cariño a Córdoba nomás, tiene una metalúrgica automotriz importante que vive de Brasil y una actividad agropecuaria que vive de China. Con lo cual, si mañana esa guerra con Lula es que Lula decide comprar vehículos en otra región, por ejemplo, como Brasil es parte de los BRICS, porque la B de BRICS pertenece a Brasil, puede conseguir los mismos insumos o vehículos de la propia China. Y por ahí le llegan más barato que los producidos en Córdoba. China puede conseguir soja en otro lado, por ejemplo en Brasil, o en Paraguay, o en Uruguay. O aumentar su propia producción y decirnos, miren muchachos, la verdad que no necesito tanta soja este año. No veo, honestamente, he viajado por el mundo y no veo que Dinamarca, Holanda o el conjunto de los Países Bajos nos pueda comprar la producción de soja que nos compra China, todos juntos en 20 años. Pero el sueño húmedo de este gobierno es pertenecer a esa élite de colonias. Entonces pueden estar pensando que van a recolocar el insumo agropecuario en esas naciones del mundo. Está claro que no va a pasar. No me imagino la cara del cordobés promedio, macrista o liberal votante de Milei, cuando le digan que Córdoba no va a recibir más ingresos por la actividad productiva metalúrgica automotriz o agropecuaria, festejando, ¿no? O sea, le puede durar un ratito. Las encuestas serias con las que yo trabajo, que no tienen nada que ver con las encuestadoras, dicen que ha aumentado la intensidad del rechazo al gobierno y ha bajado el fervor para defenderlo. O sea, sin modificar todavía mayoritariamente la ecuación, el nivel de energía puesto para defender al gobierno ha bajado significativamente por parte de los que lo defienden y ha aumentado el fervor de los que lo putean. Esta ecuación empieza a desnivelar porque apenas van 6 meses. Yo quiero que ustedes tomen conciencia que este nivel de desgaste es en 6 meses. Para muchos es como una piña en el primer round y no reaccionan todavía, ¿no? de semejante barbaridad.
Entonces yo le preguntaba a alguien que me hacía una nota el otro día, me decía, ¿pero no le parece muy pronto? Le digo, mirá, podríamos ensayarlo de esta manera. Te torturamos 1 minuto y vos nos decís si es mucho o es poco. La otra alternativa es torturarte 6 meses sin parar y decirte, che, recién empezamos, boludo, ¿no? Bueno, la sociedad argentina está frente a un genocidio y una tortura económica decidida por alguien que claramente hace empatible los términos de genocidio y tortura con lo que también defienden, que es el modelo de Videla y Martínez de Oz y el genocidio de los 30.000 desaparecidos. Hay que reconocer que son coherentes. Defienden el genocidio en la Argentina y el genocidio palestino, ¿no? O sea, los tipos son coherentes. Por eso alinean a la Argentina con el criminal de guerra, asesino y nazi de Netanyahu. Es el lugar donde hay que estar. Porque para estos seres despreciables hay bombas buenas y bombas malas. Entonces, las bombas buenas son las bombas del moderno Estado de Israel lanzadas contra el pueblo palestino indefenso en un gueto, encerrado con torres, torretas y alambres de púa, muertos de hambre, masacrados niños, mujeres y hombres. Eso está bien, es lógico y es autodefensa. Ni en el Código Penal, cuando se juzga a un delincuente, se le permite el exceso de la violencia ni al delincuente. O sea, la proporcionalidad de la pena va en el uso que haya hecho de la violencia con la que ejecutó el delito. Y la defensa también se mide en reacción a la oportunidad en que se aplica la autodefensa y el derecho a la defensa, que tiene que ver con la proporcionalidad. O sea, no podés pegarle 2 tiros a alguien que te dice arriba las manos y está desarmado. Este gobierno representa a Chocobar. Matar por la espalda y sin sentido porque alguien hurtó, robó y está corriendo. Defiende el genocidio palestino. Defiende al payaso de Zelensky. O sea, estamos alineados en la política norte-sur, occidente-anglófilo. Dentro de eso entra el Plan para las Américas y el Plan Cóndor, al cual adhería la dictadura del 76. Por eso quieren la libertad de los genocidas, porque no hicieron otra cosa que cumplir con su deber. Todo tiene coherencia ideológica, cronológica, y todo tiene coherencia con que hemos dormido con el enemigo. Perón, después de 13 años, se arrepintió de no haber fusilado a Isaac Rojas y a todos los que participaron de la Libertadora. Cuando se fue dijo, entre la violencia y el tiempo, elijo el tiempo. Y después de 13 años dijo, los tendría que haber fusilado a todos. Bueno, de aquellos padres, estos nietos de hijo de puta, son lo mismo, son los mismos apellidos, la misma generación ideológica, política, económica, el mismo saqueo, los mismos nombres y apellidos, la misma sociedad rural. Y entonces, la pregunta de Cunio, vos, ¿pero cuál es el planteo? ¿Que la sociedad rural es buena, es mala? Y acá es donde yo tengo diferencias con mi amigo Moreno, irreconciliables en términos de definición. Primero, no somos capitalistas. Segundo, Netanyahu no es ningún compañero peronista. Trump no es ningún modelo a seguir ni empatible con nosotros, ni Bolsonaro menos, ni Villarroel es nacionalista. Ni hablar, ni lo pongo en la lista. Moreno en cualquier momento nos pide que le abramos la puerta a Scioli. ¿No? Entonces, digo, hasta acá, muchachos, ordenémonos. Porque esos discursos son los discursos complacientes con el enemigo. Entonces, de boca de los nuestros no puede salir. Victoria Villarroel es empleada de Astiz desde el año 2009. Empleada, sus órdenes bajan del pabellón de les Humanidades Seiza. Tienen la vicepresidencia. Por eso tan descaradamente fuerzan a legisladores a visitarlos, pero mucho más grave es que el Ministerio de Defensa, en manos de un radical, el único radical del planeta que quiere terminar con el juicio de las juntas que promovió Alfonsín. Si algo tienen los radicales para mostrar, es el juicio de las juntas. Este ministro de Defensa radical quiere el indulto. Raro.
Bueno, le contesté hace 48 horas, salió a defender la idea de que son pobres ancianos que merecen morir de la mano con sus mujeres en sus casas. Yo le contesté a Mariano Cunio Libarona que menos mal que Hitler se suicidó, si no pediría que muera con Eva Braun en su casa. Pero está claro que este escenario que se plantea dantesco tiene coherencia. Son los mismos, actúan de la misma manera, vinieron a lo mismo. El problema es que ellos han evolucionado y nosotros nos hemos detenido. Ellos han sido agresivos en la sociedad argentina y nosotros hemos dejado de tener la fuerza que teníamos. Cualquiera de nosotros sabe que hemos dejado de tener la fuerza de la ocupación de la calle y la defensa de los trabajadores. No somos los que éramos con Ubaldini. Revisen un discurso de Saúl Ubaldini, revisen las movilizaciones de las que todos participamos, vean qué éramos y vean qué somos. Imagínense en un confederal de la CGT a Daer diciendo, me parece mucho el paro, ¿no? O sea, bueno, y en el 84 también, y en el 82 con la marcha de Ubaldini antes de Malvinas también. Bueno, la pregunta es por qué hoy aceptamos que un tipo como Daer sea el secretario general de la CGT y diga, no, muchachos, es mucho el paro general. Seamos moderados, acompañemos, demos gobernabilidad. Bueno, de eso se trata, pero si no va de abajo hacia arriba no pasa. Porque socialmente el secretario general de la CGT que va a las reuniones con el gobierno no es ninguno de nosotros, es Daer. Y Daer ya sabemos que va a pactar, negociar y ser funcional al gobierno, está descartado antes de empezar a charlar. Pero, a ver, han sido funcionales y por eso digo que nosotros hemos retrocedido y ellos han avanzado. Ellos han persuadido a la sociedad de que nosotros estamos equivocados en nuestra filosofía de vida en cuanto a la dignidad del pueblo argentino y la clase trabajadora. Ellos han convencido a una clase media, aspiracional, liberal, de que el problema de la Argentina somos los peronistas y los trabajadores. En ese orden ha ido a votar la clase media urbana de todo el país y hemos perdido. La realidad es que, como les dije, a nosotros nos va a unir el amor y ellos van a llegar por espanto. Pero cuando lleguen por espanto, van a estar abajo de la línea de pobreza y algunos abajo de la línea de la indigencia. Y el problema es que esta vez no los vamos a poder rescatar tan rápido. Porque los cambios profundos que tenemos que hacer en materia económica para rescatar a la sociedad argentina y volver a poner un plato de comida todos los días en la mesa familiar, porque la decisión de estos criminales es destruir la familia como base de la organización social y destruir los derechos de los argentinos para tenerlos sometidos en el preperonismo a lo que era el jornal que fue reemplazado por la dignidad del salario. Ellos quieren el patrón de la fábrica que elija quién come hoy porque hoy te toca trabajar a vos y vos te volvés a tu casa. Y fíjate qué haces. Pero los chicos, las generaciones sub 50, sub 40, tienen una visión cortoplacista y de memoria. Y nosotros tenemos que hacer que entiendan la historia. Porque cuando no hay conciencia histórica, la memoria la manipula el payaso de turno o el que tiene el dinero para hacerlo. Las redes sociales, tenés el teléfono mío por ahí, en este instrumento se toman las decisiones sub 40. Acá adentro está la decisión electoral de los sub 40 que fueron a votar. No tuvimos oportunidad del mano a mano y de la discusión. Dimos por sobreentendido que ya nos habían entendido y perdimos, porque no habían entendido un carajo. Habían entendido que no querían más lo que los liberales llaman corrupción política. La política es corrupción. ¿Se acuerdan cuando decían Macri no va a robar porque es millonario? Bueno, contate otro Corona, ¿no? Cuando todos sabemos que la matrix del delincuente es seguir delinquiendo. Entonces, no pudimos enseñarle a los chicos que no existen empresarios en Argentina. Yo el otro día, insisto con la nota con Babi Checopar, le decía, mirá, en la Argentina te voy a nombrar 2 empresarios honestos, indubitablemente honestos, imposibles de discutir. Entonces me dice, ¿quién? Fangio y Favaloro. Empresarios los dos. Juan Manuel Fangio, más honesto imposible sobre la tierra. Favaloro, más honesto imposible sobre la tierra. ¿Quién mató a Favaloro?
y Vidal. Dos representantes del más neofascismo liberal, salvaje y criminal de la Argentina, que gobernó con Macri y gobierna con Milei. El problema es que los chicos no saben quién fue Fangio y quién fue Favaloro. Entonces nosotros damos por sobreentendidas cosas que no podemos dar por sobreentendidas. Tenemos que luchar con nuestros hijos, nuestros nietos, en instalarles la conciencia de quiénes le están hablando, quiénes son los que les hablan. Javier Milei, el primer micrófono que tuvo en su vida se lo di yo. 4 años y medio trabajando, 2 años y medio de panelista conmigo, 2 años con un programa en mi canal. Las características psiquiátricas del personaje nadie las conoce más que yo y por eso me teme. Yo creo que si no veo nada, imagínate cuando yo escuchaba la boludez que decía ese presidente. Yo creo que cuando habló, el primer día que habló, el primer día que digo no a esto, lleva a la ruina. Pero... de eso estate seguro, pero lo vamos a evitar. Te tengo una buena noticia, no van a poder. Yo no estoy acá para aceptar que vamos a ser vencidos, sino para contarte cómo le vamos a ganar. Este presidente es un cachivache impresentable y es un títere de los que realmente están gestionando el intento de magnicidio de la patria de los argentinos. Atrás está Urnequian, que es el verdadero mentor del robo y el saqueo, como representante del Círculo Rojo y de los grupos concentrados que han venido a quedarse con todo. Ese es un usurero de turno. Ese no tiene concepción de oligarquía transnacional, es un comerciante, es otro nivel. El empresariado es contratista del Estado. Epstein es comercial, o sea, son dos magnitudes distintas. Lo mismo que el dueño de un comercio grande en una avenida contra un industrial dueño de una fábrica automotriz. Son dos niveles distintos. Obviamente nadie puede dudar que en la Argentina existió durante más de 40 días la dádiva de ese señor que le prestó el hotel a un presidente electo y después fue nombrado embajador de Estados Unidos. No hay mucho para dudar, se llama cohecho, activo y pasivo, de quien dio y recibió la dádiva. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. En la Argentina, Alberto Fernández, que es un corrupto, va a terminar preso y pagando sus delitos. En la Argentina, Martínez de Oz no pagó por la doble venta de la Ítalo. En la Argentina, Macri no pagó por el correo. En la Argentina, Alzogaray no pagó por el Plan Primavera. A ver, en la Argentina ellos son los dueños de los jueces, son los dueños del lawfare, de la tapa de los diarios y los juzgados. Con lo cual, los juzgados somos nosotros y los condenados siempre van a ser nuestros. Salvo que cambiemos la matriz y que obtengamos un gran triunfo. Que salgamos del temor de enfrentarlos. Porque si nosotros seguimos cuidando nuestras pequeñas reservas individuales de vida, finalmente se les van a acabar. Y si no hacemos un proyecto colectivo, nos matarán de a uno y nos encontraremos en las peores condiciones de incapacidad e incertidumbre que nos van a paralizar del todo. No hay que tenerles miedo porque somos mucho más que ellos y somos mucho mejores en términos de concepción del ser humano porque concebimos una patria en la cual todos tienen lugar y ellos piensan en una etapa poshumanista. Ellos vienen a la Argentina a garantizar el supermercado de los recursos naturales sin seres humanos. En la era de la inteligencia artificial ellos piensan que la robótica y la inteligencia artificial van a reemplazar hasta el último trabajador de las fábricas automotrices de Córdoba. No va a quedar uno. Las plantas automotrices van a ser controladas por robótica e inteligencia artificial. No va a hacer falta ni siquiera un portero en las fábricas automotrices. Bueno, va a ser peor, ¿eh? Va a ser peor. Entonces yo le pregunto a los cordobeses que dicen basta de peronismo, de 70 años de peronismo, que les repito, ojalá sean 70, 150 años de peronismo. El problema es que no dan los números. Pero lo que votaron es un suicidio. Van a ser expulsados del sistema productivo, van a ser eliminados como fuerza del trabajo y van a ser segregados de la sociedad activamente económica. La Argentina tiene 47 millones de habitantes y tendríamos que ser por lo menos 240 millones como Brasil.
En la Argentina hay un genocidio poblacional que es el que impide que crezcamos. No tenemos mercado interno. Ustedes piensen que la gente que tiene el título de propiedad, cualquier escribano me va a entender, tiene una escritura donde dice que la nuda propiedad y el uso y goce de la tierra le pertenece porque la escrituró, es de él. Él hace con esa tierra lo que quiere. En el país de la libertad, donde está la Estatua de la Libertad, allá en el norte, el Estado fija las políticas agropecuarias de subsidios, porque toda la agroindustria americana está subsidiada por el Estado para que tengan precio competitivo de exportación. Pero también le dicen que tienen que sembrar. O sea, cuando los muchachos dicen, nosotros vamos a sembrar todo lechuga, el Estado de Estados Unidos dice, no, vamos a necesitar un poco de brócoli también. Y entonces dicen, no, pero el campo es mío y yo hago lo que quiero. Y aparece el tío Sam y le dice, no, vas a plantar brócoli. Bien, se lo dicen bien, una vez, dos veces. La tercera, vienen las penalidades económicas por no sembrar brócoli. Y cuando sembrás la lechuga te fundís, porque te dicen, mira, te dijimos 4 veces brócoli. Ahora vas a pagar el costo económico de la pérdida de los subsidios más las multas. Y entonces vas a cosechar para pagarle a los Estados Unidos, al tío Sam, lo que no quisiste hacer, que te dijimos que había que hacer, que yo sí te iba a subsidiar. Porque cuando vos sembraras el brócoli, yo te iba a poner la diferencia. Pero como vos sos el dueño de la tierra y hacés lo que querés, fundite en libertad, le dice el Estado de Estados Unidos. Un ejemplo, siempre hablamos de esto, ¿saben por qué? Porque hay que tener ejemplos para los libertontos, de las estupideces que hablan. ¿Se acuerdan del IK 2000? El mundo va a explotar por la sucesión de ceros que se va a producir en el 2000. Tenemos posibilidad de que se disparen los misiles nucleares. Tenemos posibilidad de que caigan los sistemas de los estados. Parecía mucho apocalíptico. Y unos meses antes del apocalipsis, del Armagedón cibernético, apareció Bill Gates y dijo, pero yo tengo el antídoto. Entonces dijo, acá está la cajita, donde están los sistemas para actualizar las computadoras, ustedes lo compran y no pasa nada. El gobierno de Estados Unidos le dijo, no va a poder ser, maestro, eso es monopólico. Y en Estados Unidos hay una ley antimonopolios. Y aparte hemos decretado de interés nacional su producto. Porque como usted dice que todo corre riesgo los Estados Unidos. Con lo cual, su producto pasa a ser estratégico para el Estado de los Estados Unidos. Bill Gates dijo, no, es mío, y lo voy a judicializar. Y salió a repartir las cajitas para que las personas lo compraran. Y se lo fueron a buscar lugar por lugar con los camiones del ejército. Y le dijeron, esto es de los Estados Unidos. No es de Bill Gates, ni de Apple, es de nuestro. Usted dice que esto es ¿vida o muerte? Muy bien. Los Estados Unidos toman su tecnología para que los Estados Unidos vivan. Y le aplicaron la ley antimonopolio. No puedes ser el único que tiene el antídoto. Así que no lo puedes vender. Tiene que ser gratuito para todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si eso pasaba en la Argentina? Un presidente te dice, flaco, ley antimonopolio. Me busco 2 discursos de Oscar Allende del 83... No a los monopolios, no a los oligopolios, ley antimonopolio, venga el producto. Cunio es comunista. A ver, ahora entramos en el tema de IAPI. Yo acabo de decir hace un rato que soy proclive a la nacionalización del comercio exterior, con lo cual es superior al IAPI. O sea, es concentrar los recursos de todos los argentinos en el Banco Central de los argentinos. Perdón, me perdí. Hay un tema más que es importante que ustedes tengan en cuenta. Sí, no, voy a este ejemplo de Teodoro Roosevelt, ¿lo ubican? No nació en La Matanza. Tuvo un plan keynesiano, le dicen, y no tenía la plata para financiarlo. Tipo dijo, bueno, hay que hacer rutas, hospitales, hay que poner actividad, hay que salir de la crisis, vamos para adelante. Y en una noche que seguramente habrá leído
algún autor argentino socialista, mandó incautar las cajas de seguridad. En ese momento las cajas de seguridad le pertenecían a las clases más altas de los Estados Unidos, no era popular tener una caja de seguridad, y allanó y se quedó con el dinero de las cajas de seguridad. Dijo, necesidad del Estado. Necesitamos los dólares compulsivamente, así que acá tienen un bono patriótico que ya les vamos a pagar, vengan los dólares físicos que los necesitamos para la reactivación de los Estados Unidos. ¿Se imaginan qué diría TN de Roosevelt? Marxista, guevarista, socio de Fidel, primo de Maduro. Claro, pero digo, la historia nos enseña un montón de cosas que no le enseñan a los chicos y que no están acá. Y el problema que tenemos es que tenemos que convencer a las generaciones sub 40 que voten lo que les planteamos. Si no les hacemos lugar en la conducción y les permitimos entronizarse y meterse de lleno con nosotros en la batalla cuerpo a cuerpo contra este enemigo que azota y asola a la Argentina, van a estar lejos nuestros. Nosotros tenemos un montón de intendentes, de sindicalistas, de hombres y mujeres de la cultura, de todas las diversidades en todo el país, sub 40, sub 50, con capacidad de administración. Hay muchos que son intendentes, hay muchos que son legisladores, hay algunos que son gobernadores o han pasado por la función. Y no les hemos permitido dar el salto cualitativo para que se sientan parte del destino del movimiento nacional. Entonces, el presidente de la FAM, Federación Argentina de Municipios, es Espinosa, de La Matanza. Entonces, vienen los pibes de 45 años, 38 años, intendentes reelectos en segundo, tercer mandato en sus pueblos, con más del 60% de los votos, y te dicen, ¿qué querés que haga? Yo me vuelvo a mi pueblo, voy a seguir laburando, pero conmigo no cuenten. Primero, por un tema generacional, y segundo, porque está procesado por violador. Entonces, venimos de Alberto Fernández y le decimos a los pibes, tranquilos, ya lo trajimos a Espinosa, ¿no? Entonces los tipos te miran y te dicen, ustedes están todos locos. ¿Cómo haces para convencer a un pibe si lo que le están mostrando es que no entendimos nada? Que no entendimos absolutamente nada. Esto nos obliga a buscar a todos los compañeros jóvenes y darles lugar, hacerles lugar en la conducción, dejar que vengan. Los desafíos del trabajo del siglo XXI obligan a todas las organizaciones gremiales y sindicales a proponer las nuevas leyes del trabajo del siglo XXI que tienen que ampliar y consolidar derechos para que la inteligencia artificial y la robótica no desplacen al ser humano. La obligación del Estado es regular la relación entre aplicación tecnológica y felicidad del ser humano. Ustedes imagínense esto. Imagínense que la robótica y la inteligencia artificial pueda reemplazar a todos los empleados del Estado, provinciales, municipales y nacionales de la Argentina. Y con eso, diría un liberal, el elefante del Estado se va a ver reducido a su mínima expresión y va a ser rentable. Vamos a tener una balanza comercial positiva, toda esa explicación. Y después te dicen, el único costo es el ser humano. Pero bueno, va a ser rentable la Argentina. Bueno, no estamos de acuerdo, muchachos. A ver, arranquemos desde ahí. Nosotros buscamos la felicidad colectiva e individual de los argentinos, valoramos la vida única de cada una de las personas que atraviesan por este mundo, en esta tierra llamada Argentina, que es nuestra patria, y vamos a trabajar para la felicidad del conjunto del pueblo, no para hacer rentable las cuentas expulsando al ser humano como víctima o moneda de canje de pago de la rentabilidad financiera. Ahora, cuando un compañero autopercibido dice somos capitalistas, estamos fritos. Porque si somos capitalistas aceptamos esas condiciones liberales de mercado y los chicos entonces tienen razón. Porque los chicos te dicen, no, pero el Estado no puede financiar a los planeros. ¿Por qué la cuota sindical? ¿Por qué el sindicato se queda con la plata del laburante? Porque la inteligencia artificial va a modificar las condiciones del trabajo, ¿no entendés, papá? ¿Quién te lo dijo? Bill Gates. Entonces,
evidentemente, si no tenemos capacidad para explicar el mundo que ellos van a vivir, ellos nos van a decir, ¿para qué te escucho si no me entendés? Y cuando nos dicen no me entendés, te dicen no te voto. Y cuando nos dicen que no nos van a votar, quiere decir que no vamos a gobernar el Estado. Los chicos se sintieron conmovidos por alguien que les decía viva la libertad. Viva la libertad. Entonces vos agarrás a un chico y le decís, a ver, analicemos la libertad. ¿Tenés padre? ¿Tenés abuelo? ¿Tu abuelo cobra el 82% móvil? ¿Tiene cobertura sanitaria? ¿Accede al descanso y el beneplácito de la tercera edad y del disfrute del ocio? ¿Tu viejo labura? ¿Está en blanco? ¿Tiene un recibo de sueldo? ¿Está por arriba de la línea de pobreza con el recibo de sueldo? ¿Vos de qué trabajás? Yo soy youtuber. Y contame, ¿con eso cómo la llevas? ¿Cuál es tu expectativa? Tener más vistos. Entonces le decís, bueno, ¿y con qué generás los contenidos que te dan los vistos para poder facturarle a YouTube y que YouTube te deposite los dólares por los vistos? Y con lo que la gente quiera ver. ¿Y ese contenido cuál sería? Cualquiera que me sume seguidores. Entonces cada vez están más lejos de nosotros, porque están diciendo cualquier cosa que me sume seguidores. Por eso yo les decía hace un rato, un candidato presidencial delirante que logró ser viralizado con fuertes inversiones, igual que le pasó a Bolsonaro en Brasil o a Trump en Estados Unidos. Cientos de millones de dólares en redes sociales para generar tendencias, para que los chicos se sumen a las tendencias. Nosotros no tenemos esos millones de dólares. Yo hace 8 años fundé el primer canal sustentable digital de la Argentina. Antes que los chicos tuvieran un celular en la mano, quien les habla, que supera los 50, creó el primer canal de stream de la Argentina. El padre de todos los que ustedes ven hoy dando vuelta por ahí. Y, obviamente, sustentables que transmitimos 24 horas, 365 días al año. O sea que entendimos antes que los chicos lo que había que hacer. Pero los chicos no encarnan proyectos sustentables, encarnan proyectos transitorios. Hoy militan un canal de streaming y dentro de 2 meses lo dejaron de seguir y van por otro. Y todo dura frecuencia de segundos que no dan tiempo a la respuesta de nuestra parte, porque nosotros no tenemos nidos de trolls y de bots inundando las redes para generar tendencias. Yo les aseguro que de algo estoy orgulloso y es de haber roto el bloqueo de tendencias infinitamente. Hace 24 horas que soy tendencia otra vez en la Argentina y son esos mismos chicos los que me miran y me siguen sin un solo dólar de inversión en trolls o bots mecanizados para tratar de superar esas tendencias. Algo hemos hecho bien en la comunicación para que nos escuchen, pero necesitamos que eso se multiplique por millones. Y necesitamos que esos jóvenes entiendan que los entendemos, que entendemos su relación con el futuro. Perón está en el futuro, nunca estuvo en el pasado. Cuando Perón en el 43 trae la soja, dice de esto va a vivir la Argentina dentro de 70 años, y no le erró en nada. Perón dijo, y nos dejó como legado, la disputa por el agua potable todavía no llegó, nuestros hijos la van a vivir. Perón nos habló de ecología y del marco internacional geopolítico en materia de las disputas de reservas naturales, de agua potable. Bueno, todo esto es Perón en el futuro. Y algunos compañeros quieren vender a Perón en blanco y negro en los noticieros del 46. Ya pasó. Los pibes no van a ver los noticieros del 46. Los chicos tienen que entender a Evita en el mensaje del amor de su obra. Traducido al siglo XXI, le tenemos que explicar qué es hoy. Hoy Evita estaría en las redes sociales. ¿Qué duda tienen? Hoy Evita estaría dando la batalla comunicacional. Igual que la dio en ese momento, la daría hoy con los recursos e instrumentos del presente. Entonces, tenemos una batalla que desplegar en la conciencia de los más jóvenes y hacerles lugar e invitarlos a sumarse. No podemos expulsarlos. No podemos cometer el error de dejarles el terreno al enemigo para que convenzan a los chicos que nosotros somos el problema. Ahí voy.
Con eso yo quiero ir redondeando y abro la charla con todos ustedes. Les pido conciencia de victoria primero. Dejemos de llorar, a llorar a la iglesia. Nos ganaron, estamos a la intemperie y hay que retomar la conducción de la Argentina y eso implica acción. No es un tema contemplativo terminar con esta gente, es un tema de acción. Tenemos los organismos de resistencia absolutamente cooptados. La CGT no representa a nadie, el pejotismo no representa a nadie, con lo cual tenemos que abrir los brazos del movimiento, que es lo que realmente nos agrupa, más allá de que nos reivindiquemos como peronistas y otros no, pero que son hermanos del campo nacional y popular y todos necesarios, absolutamente todos necesarios. Perón fue presidente con Quijano en su primera presidencia, radical. Le abrió las puertas a conservadores como Solano Lima y a Cámpora. Y logró que los dos vayan juntos en una fórmula. Magia se llama. Bueno, aprendamos de la cintura, de la interpretación de la realidad, de la perspectiva de futuro, del desarrollo estratégico. Y en base a eso, demos la batalla del buen combate. Rendirse es cobardía y claudicar es traición. Así que los convoco a que nadie se rinda y a que nadie claudique. Porque eso es consolidar el proyecto del enemigo que ha venido por nuestra patria. Han venido por la casa de cada uno de ustedes, se quieren quedar con su futuro, con el de sus hijos, y vienen a liquidar el patrimonio nacional. Y esa liquidación está en marcha. Eso no es una perspectiva, es una realidad tangible, inmediata y urgente. La batalla está en cada radio, en cada diario, en cada sindicato, en cada fábrica, en cada escuela, en cada colegio. En todos lados está el frente de batalla. Porque esto se gana si ganamos la batalla cultural. Si reinstalamos en la sociedad la ética de la solidaridad, la función social del dinero, el objetivo de la felicidad colectiva e individual como objetivo de la acción política. Y no volver a permitir nunca más que los instrumentos de nuestras banderas sean arriadas por un triunfo electoral. Porque triunfos electorales son circunstanciales. Las transformaciones profundas no pasan por una elección. De hecho, la transformación que logró el movimiento obrero con Saúl Ubaldini fue la resistencia a la dictadura. Y 48 horas antes del 2 de abril del 82, la CGT marchaba contra la dictadura en la Plaza de Mayo. Y esa resistencia y esa lucha no tuvo correlato electoral, se perdió en el 83. Pero sin Ubaldini, sin resistencia y sin vencer la dictadura no hubiera existido la vuelta del peronismo al poder nunca. Con lo cual no sabemos si nosotros vamos a ganar, no es una cuestión personal. No, me preguntan los periodistas, Cunio, ¿te vas a candidatear? Mirá, vengo a Córdoba a decirles que se confederen y busquen un gobernador cordobés confederado, con lo cual yo estoy cagado, muchachos. No soy cordobés, soy bonaerense. O sea que no hay aspiraciones personales. Porque en la patria que yo sueño, el presidente lo eligen las provincias. Y en ese escenario, ser presidente no es una decisión de financiamiento corporativo de petroleras, petroquímicas, pesqueras y mineras que te financian la campaña para seguir robando una vez que te ponen la banda presidencial. Les propongo el modelo confederal como modelo superador y les recuerdo algo. Si la columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero, Perón era tan confederal como yo porque eligió a la Confederación General del Trabajo como columna vertebral del movimiento. Compañeros, hay que volver a la victoria, hay que volver al gobierno, hay que triunfar y garantizar el futuro, y eso se hace con los jóvenes. Hagamos que por cada uno de nosotros se sumen 20 pibes al futuro peronista de la Argentina. Muchas gracias.